Bendiciones, mis amados hermanos. Señor les bendiga a todos. Hoy vamos ya pues a iniciar la enseñanza del capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan vamos a iniciar hoy. Estamos grabando por Meet y también estamos emitiendo por YouTube, pero no en el canal original, estamos en otro canal, pues obviamente de manera previa, para que los que quizás no puedan conectarse por vía Meet, pues por YouTube, el pastor José ahorita va a estar enviando al grupo el link de YouTube para que también lo puedan escuchar por allá. Pero tengan en cuenta que ese no es el canal original de la congregación, es otro canal que tenemos con esta cuenta. Entonces, pues vamos a iniciar este espacio, este momento de Juan capítulo 3. Quiero que me acompañen todos desde sus casas. Vamos a orar y colocar en manos del Eterno este momento. Oremos. Padre amado, bendito eres tú, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre. Alabado y exaltado es tu nombre por siempre. Gracias, Padre, porque en medio de todo, en medio de las circunstancias aún, pues nos permite poder gozar de este día de reposo, Señor, de este día santo, en el cual, Señor, mi Rey, pues quieres que tu pueblo, Señor, repose de sus labores diarias para hacer otras labores, Señor, que implican el congregarse. Hoy, Señor, mi Rey, desde la virtualidad, otras labores que implican como leer tu palabra, orar, estudiar tu palabra, Señor, compartir en familia, Padre. Y te damos gracias, Dios, porque todo eso nos lo permites hacer sin tener, Señor, mi Rey, Padre Santo, quizás hoy por las circunstancias, tener que hoy estar en la congregación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aún desde nuestros hogares podemos guardar este mandamiento, Señor, como tú lo quieres de cada uno de nosotros. Padre, permítenos en esta enseñanza poder aprender y poder, Señor, vivir conforme a tu verdad. En tus manos, Señor, colocamos este momento en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, ya estoy ahí, pasadito en tiempo, 15 minutos, ya prácticamente 17 minutos. Entonces, vamos a iniciar. El título general que le he colocado a esta enseñanza es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Estas son palabras de Juan el Bautista a sus discípulos. Cuando le empiezan a preguntar, pero mira que Jesús está por allá bautizando y mucha gente le sigue. Entonces la gente como que se empieza a ver como que, oye, de alguna manera Jesús te está quitando discípulos, te está quitando gente. Pero Juan le dice, no, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. O sea, Juan entendía el llamado. Juan entendía el llamado y el propósito aún de su llamado, y que no se trataba de él, se trataba de Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, son palabras de Juan que vamos a ver más adelante. Hoy, fíjense que nos vamos a enfocar en el primer punto. Fíjense que toda esta enseñanza tiene un total de 36 versículos, todo este capítulo, y yo lo he dividido en 4 puntos. El primer punto es Yeshua y Nicodemo, parte 1. El segundo punto es Yeshua y Nicodemo, parte 2. El tercer punto es Juan deja claro quién es él ante Yeshua. Estas son las palabras. Ahí en ese punto vamos a ver las palabras de Juan que vieron inicialmente. Y por último vamos a ver que Yeshua es Adonai. Nuevamente Juan en su libro va a recalcar que Yeshua es Adonai. Que Yeshua es Adonai. Precisamente previo a la enseñanza me estaba viendo un video sobre lo que sucedió en el concilio de Nicea, donde se reunieron varios obispos y demás para discutir ciertos temas teológicos, y dentro de eso discutieron el tema de la divinidad de Yeshua, que de ahí es donde nace la famosa interpretación que se da, y es que Yeshua es mitad hombre y mitad divino, mitad hombre, mitad Dios. De ahí nace, de ese concilio. Entonces, uno ve y no se da cuenta de que muchas de las cosas quizás como estas que aprendimos en su momento, pues fueron cosas inculcadas y enseñadas, instruidas por el hombre, no fueron instruidas por Dios. Pero ya hemos aprendido de que Yeshua no es ni mitad divino, ni mitad Dios, ni mitad hombre, nada. Yeshua es Dios, es Elohim, es Adonai, amén. Y eso está más que claro. Entonces, en este capítulo, Juan vuelve y recalca en eso mismo, de que Yeshua es Adonai.
Pero hoy, como les decía, nos vamos a enfocar en la primera parte, que es los primeros 10 versículos de esa gran conversación entre Yeshua y Nicodemo. Algo importante a resaltar, y es que esta conversación solo la vemos en este libro de Juan. En este libro de Juan, solo la vemos en esa. Esta conversación no tiene un paralelo en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Solo en Juan la encontramos. Entonces es importante, ¿por qué? Porque dentro de todo el estudio que hemos hecho de los evangelios hasta hoy, es algo nuevo. Por lo menos para mí y aún para ustedes es algo nuevo. Porque previo a esto, esta conversación no la habíamos estudiado en ningún otro libro de los evangelios. Solamente hasta ahora. Y es una conversación profunda, bastante profunda. Porque estamos hablando de Nicodemo, un líder en Torá en el siglo I, y estamos hablando de Yeshua, el maestro de maestros, que como él no hay otro. Entonces, es una conversación profunda, es una conversación bastante profunda, que no todo el mundo la hubiese tenido en el siglo I, no todo el mundo la hubiese tenido. Entonces, vamos a iniciar conociendo la primera parte de esta conversación que está en los primeros 10 versículos. Entonces, fíjense, Yeshua y Nicodemo, parte 1, versículo del 1 al 10. Quiero que me acompañen, vamos a ver. Fíjense cómo inicia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dos puntos importantes. Un principal entre los judíos y la palabra fariseo. Si no conocemos esto, ya vamos a empezar quizás a malentender esta conversación. Primero, cuando habla de un principal entre los judíos. Ojo, un principal entre los judíos. La palabra principal se debe entender también como anciano. ¿Oyeron? Anciano. Un anciano entre los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos de un anciano, pensamos que es una persona ya vieja o mayor en edad, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Cuando hablamos de un anciano, hablamos de un líder, de alguien que lidera entre un grupo de personas. Entonces, esto es importante porque en el siglo I, cuando se habla de un anciano, también se está hablando de un principal, de un principal. Ahora, ¿un principal entre quién? Entre los judíos. Pero ojo, ya hemos estudiado aquí que la palabra judío no tiene que ver explícitamente con la región de Judea. O sea, era un principal entre la región de Judea, era un principal. O sea, en la región de Judea, que en Judea recuerden que está Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, Nicodemo era un anciano. Nicodemo era un anciano. ¿Por qué digo esto? Porque pueda que fuese un principal en la región de Galilea. Por lo menos podría decir un principal entre los galileos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Que era un anciano, que era un líder entre la región de Galilea. Habían líderes en cada una de las regiones, habían líderes, claro, porque por lo menos si tú tenías una consulta con respecto a Torá o una duda, tú no ibas a ir netamente a Judea a consultarle a Nicodemo, no. Tú tenías un líder en tu región y tú le ibas a consultar a tu líder en tu región. Obviamente, claramente se entiende de que los principales líderes estaban en Judea. Estaban en Judea. ¿Por qué? Porque en Judea está la capital, que es Jerusalén. Entonces, como en Jerusalén está el templo y demás, los principales líderes o los principales ancianos estaban en Jerusalén. Estaban en Jerusalén. Por eso es que no estamos hablando de cualquier líder ni de cualquier anciano. Estamos hablando de un anciano que vivía en Judea, en Jerusalén. O sea, no era cualquier anciano en el siglo I. Nicodemo era una persona respetada, era una persona a la cual se hablaba bien, que era un honor ser enseñado por Nicodemo. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿oyeron? No estamos hablando de cualquier persona. Ahora bien, vamos a entrar al término fariseo. Porque hoy para nosotros fariseos es una cosa, pero en el siglo I era otra cosa. Era otra cosa. Empezando porque los fariseos, recuerden que son los maestros de la ley, los maestros de la Torá. Y los fariseos eran personas muy respetadas en el siglo I, muy respetadas. Recuerden de dónde nacen los fariseos. Yo les he mencionado a ustedes que
en su momento que los fariseos vienen aún de la rebelión de los macabeos, aquellas personas que se apartaron, ¿cierto? Y que luego de que fueron expulsados del templo, de ahí se empezó a levantar un grupo de personas que se llamaron los fariseos, o en hebreo los perushim, o los perushim, que eran las personas apartadas de la idolatría, apartadas de todo lo que se manejaba en el templo, apartados de todo eso para servir a Elohim. Entonces, si yo decía que yo era un fariseo en el siglo primero, hombre, usted es una persona respetada dentro del ámbito judío, Entonces, es muy importante saber estas cosas. Es muy importante también saber que el fariseo no era un grupo compacto. O sea, no podemos entender el fariseísmo como que no, era un grupo y ya. No, habían diferentes grupos de fariseos, diferentes líderes, diferentes maestros, cada maestro con su postura. En su momento también conversamos de que los principales grupos era el grupo de Shammai y el grupo de Gilel. Y todas estas cosas hacen parte importante de todo lo que vamos a ver ahora. Importante también entender que para los fariseos no era solamente la Torá y ya. No, los fariseos tenían algo que era la ley oral, que, ojo, para ellos era ley, pero en el ámbito fuera de ellos también se conocía como la tradición de los ancianos, Obviamente, tú le hablabas a un fariseo, no es que ustedes siguen tradiciones de los ancianos. Eso era una falta de respeto para ellos. Para ellos no eran tradiciones, para ellos eso era ley. O sea, ellos colocaron en la misma balanza la Torá, la ley escrita, con la tradición de los ancianos, o lo que se conoce como ley oral. ¿Por qué? ¿Y por qué para ellos fue así? No porque ellos se lo inventaron, sino porque ellos tenían la concepción de que la ley oral venía aún desde los tiempos de Moisés, porque se había transmitido de generación en generación. Voy a colocar un ejemplo de esto. En el siglo primero, como ley oral, estaba de que tú no podías, por lo menos, por mandamiento, ojo, tú no podías comer con gentiles. Era un pecado comer con gentiles. O sea, tú no podías invitar a un romano a tu casa a comer, porque estabas pecando. Estabas convirtiendo impura, primero la comida y segundo tu casa. Y tercero, aún tú mismo como persona, te estabas volviendo impuro. Eso era ley oral, porque en la Torá no se encuentra eso, ¿cierto? Pero para ellos ¿cómo lo veían? No, es que esa enseñanza no fue porque uno se la inventó, sino que esa enseñanza se viene transmitiendo desde los tiempos de Moisés. Imagínense, o sea, para ellos eso era ley aún en los tiempos de Moisés. Entonces, es importante saber estas cosas. El fariseísmo no veía la ley oral como una tradición, la veía como palabra de Dios, así tal cual. Pero era tradición, era palabra de hombre a la final, no era palabra del Eterno. Entonces, estas cosas son importantes. Y también es importante conocer la palabra fariseo. Vamos a ver, que tiene que ver con lo que yo les comentaba ahorita. Y se dan cuenta, la palabra fariseo significa aquí, fíjense aquí lo dice en griego, es farisaio, que significa, ellos lo entienden como fariseos, un fariseo, un miembro de una secta religiosa judía, si lo entienden también. Pero fíjense que también esta palabra también la entienden como separatista o purista, un fariseo. Pero en el hebreo, porque esta palabra es hebrea, oyeron, esta palabra es hebrea, proviene de este verbo que es parash. Ojo, a los fariseos en hebreo no se les conoce como parash, se les conoce como perushim. Pero la palabra perushim proviene de esta palabra, parash, que significa literalmente declarado, claramente, dolor, para ser distinta, declarar, separar. Separar, tiene que ver con separar. Una raíz primitiva, separar. Literalmente dispersar o figuradamente especificar. Fíjense, tiene que ver con esparcir, tiene que ver con declarar, con herir, con mostrar, con picar, todo eso. Pero se entendía en el siglo primero un perushim, un fariseo, como alguien que ha sido separado para Dios.
separado para Dios. Así se entendía el término fariseo, un perullín separado para Dios. Es por eso que vuelvo y recalco, ser fariseo en el siglo I no era algo mal visto, era algo que se veía muy bien, muy bien. Era una persona respetada, con honor, y así lo era Nicodemo, y así lo era Nicodemo. Entonces vamos a continuar en esta conversación. Fíjense lo que dice el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, fíjense, vino a Jesús de noche. Esto es interesante porque si dice que vino a Jesús de noche, era porque ya Nicodemo de alguna manera venía inquieto con Yeshua. Y, ojo, importante, vino de noche. ¿Qué implica esto? Que de alguna manera él no quería que esta conversación con Yeshua fuese vista por otros. Él quería que esta conversación se mantuviera como que en lo oculto, porque claro, él es un líder, él tiene que cuidar su imagen. Entonces, claro, se va a juntar con el que luego después se hace llamar el Mesías, obviamente eso a él lo iba a dejar mal. Entonces, el hecho de que él quisiera buscar a Yeshua de noche, yo lo veo de esa manera, como que quería tener una conversación con él porque le inquietaba hablar con él, pero a su vez no quería ser visto por los demás. Como que esta conversación que se mantenga aquí. Por eso, por lo menos veo yo el hecho de que lo haya buscado de noche. ¿Por qué no lo buscó de día? ¿Por qué no lo buscó a plena luz del día donde quizás habían otros? ¿Por qué tenía que ser de noche? Porque no quería ser visto por otros, seguramente. Seguramente, no estoy diciendo que sea así, porque al final el texto pues no lo afirma, pero es lo que uno puede intuir, sabiendo de dónde quizás viene él, sabiendo obviamente quién es Yeshua, uno puede intuir esas cosas. Y fíjense lo que le dice a Yeshua, Rabí, le dice Rabí. Recuerden que Rabí tiene que ver, significa exaltado o mayor, era un título fariseo en el siglo I. Pero Rabí no significa maestro, ¿oyeron? La palabra maestro en hebreo es moré, que significa maestro, o también significa arquero. Recuerden que tiene que ver con aquel que te enseña a tirar la flecha, aquel que te enseña a dar en el blanco. Pero rabí no significa maestro. Así era conocido un maestro en el siglo I, pero en la literatura hebrea, ustedes buscan la palabra rabí, primero no existe. Y segundo, está compuesto de dos palabras que tienen que ver con alguien que es grande, que es exaltado. Ya, pero como tal no significa maestro. La palabra maestro en hebreo es more, como lo comenté ahorita. Y él le dice rabí, o sea, exaltado, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense, Nicodemo le reconoce como un maestro. Él no le reconoce como el Mesías. Esto es importante. Para Nicodemo, Yeshua no es el Mesías. Para Nicodemo, Yeshua es un maestro. Un gran maestro, sí. Pero solo eso, un maestro. Y fíjense lo que le dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles señales? Yeshua, si uno hace un recorrido, si uno mira hacia atrás, uno se da cuenta que Yeshua hasta ese momento en Judea, recuerden que están en Judea, en Jerusalén para el tema de Pesa y demás, recuerden que están ahí. Yeshua hasta ese momento en Jerusalén no había hecho ningún milagro, no había hecho nada como tal. Recuerden que cuando se convirtió el agua en vino, eso no fue en Jerusalén. Eso no fue en Jerusalén. Entonces tengan en cuenta eso, porque uno se hace la pregunta, bueno, ¿y de qué señales está hablando Nicodemo? ¿Qué vio Nicodemo? Que le está diciendo que por tus señales nos damos cuenta que eres enviado de Dios. O nos damos cuenta que Dios está contigo. Y aquí recalco algo que expliqué el chavo anterior. Y es la palabra señales. Esto ya lo había explicado el chavo anterior. Y es que la palabra señales aquí no tiene que ver con milagros. Tiene que ver con la manera de enseñanza. Por eso es que él le dice, oye, te reconozco como un maestro de Dios. ¿Por qué? Por tus señales. En otras palabras, por tu manera de enseñar. Por tu manera de enseñar. Había algo muy peculiar en la manera de enseñar de Yeshua. Y ustedes pueden ver en la manera como Yeshua enseña con mucha autoridad.
pero no solamente con autoridad. Yeshua tiene algo que hasta el momento no se había visto. Y es que en el siglo primero, cuando por lo menos si yo iba a enseñar en el siglo primero, lo normal era que yo citara también muchas cosas de mis maestros, no porque el rabí tal dijo, no porque el maestro tal dijo esto. Y le preguntaban, no, pero ¿por qué dijo esto? No, no sé, solo lo dijo y ya. O sea, la gente enseñaba mucho a través de las citaciones de palabras que dieron sus maestros. O sea, en otras palabras, no era como que una enseñanza auténtica, sino como que era una enseñanza más de lo que le dijeron o más de lo que escuchó de su maestro. Y se citaba mucho al maestro tal, al rabí tal. Yeshua no hacía eso. Yeshua no hacía eso. Yeshua no citaba al maestro tal ni al rabí tal. Ya eso impactaba. Y bastante en el siglo primero. Ven acá, porque la gente se preguntaba, bueno, ¿y este con qué autoridad enseña? ¿O a este quién le enseñó? ¿O a este quién le instruyó? Ya, porque, o de qué escuela de fariseo es. Porque decían, bueno, esta manera de enseñar no se había visto antes. El tema de enseñar a través de parábolas también lo vemos, ¿cierto? Nadie en el siglo primero enseñaba así. Ahorita vamos a ver una expresión que es muy de Yeshua. Esa expresión no se veía en el siglo primero. Quizás un maestro no la usaba. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando Yeshua le responde a él. Pero todas estas cosas enmarcan la manera en la cual Yeshua enseñaba. Y que por ende era normal que se le llamara como un gran maestro. Porque Yeshua era visto como un gran maestro de Torah, un gran maestro. Entonces, claro, Nicodemo le dice, yo reconozco de ti que eres un gran maestro por tus señales. Pero ojo, recuerden, la palabra señales ahí tiene que ver con la manera de enseñanza. En el siglo primero, hablar de señales no solamente tiene que ver con milagros o con cosas majestuosas que yo hiciera, sino que las señales tienen que ver con tu manera de actuar o de proceder. Es como que he visto que según tus señales enseñas bien. ¿Qué me está diciendo? O sea, he visto que según tu manera de enseñar lo haces bien. Señales. Se usaba mucho la palabra señales. No para denotar milagros, sino para denotar un comportamiento en la otra persona, ya sea bueno o sea malo. Entonces, fíjense cómo inicia Nicodemo la conversación. Inicia reconociendo para él quién es Yeshua. Ojo, para él. Oye, bueno, reconozco, me acerco ante ti reconociendo que eres un gran maestro. Por tu manera de enseñar puedo ver que Dios está contigo. Listo. Esas eran palabras normales. Obviamente no lo iba a reconocer como el Mesías ni nada más, porque para Nicodemo no era así. Para Nicodemo no era así. Pero vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo toda esta conversación. Fíjense lo que dice el verso 3. Permítanme un momentico a tomar un poquito de agua. Fíjense lo que dice el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Ya que empieza Jesús a hablar, ya que empieza las palabras fuertes, como en como otras veces lo he escuchado, las palabras rojas, esas letricas en rojo que están en la escritura y que hay que saberlas entender. Yeshua le dice, mira, Nicodemo, listo, está bien, te acepto lo que me has dicho, pero de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí piense que algunos, uno podría pensar y decir, caramba, Yeshua pudo haber empezado de otra manera, ¿no? Quizás, bueno, Nicodemo, gracias, hablando un poco, quizás como dice uno, una conversación casual, no. Yeshua iba al punto. Yeshua iba al punto de todo. Como que él no le digo ni Nicodemo, gracias, ni Nicodemo, pues reconozco que tú eres un maestro de la ley, ni nada. Él no hizo ninguna introducción. Él solo le dijo, mira, Nicodemo, ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
como que fue muy directo. Uno, bueno, así es como yo lo veo, pues pueda que otros, ustedes quizás lo vean diferente, pero yo lo veo como que muy directo, porque Nicodemo hace un preámbulo y le dice, no, yo reconozco que tú eres un maestro por tus señales, por la manera como enseñas, reconozco que vienes de parte de Dios. Y Yeshua no le dice como que listo, Nicodemo, gracias, o yo reconozco que tú eres así, nada. Yeshua va y le dice, sí, Nicodemo, como que ok, listo, omitamos esa parte, pero vamos al punto. El punto es que si no naces de nuevo, no ves el reino. Ahora bien, ahora bien, aquí empiezan ciertas preguntas, claro. Una aquí empieza con las preguntas. Yo hice 3 preguntas. Primera pregunta, entendiendo la expresión desierto, desierto. Claro, es una expresión que hay que saberla entender. En el siglo primero. Segundo, ¿qué significa nacer de nuevo? Esto es importante. Y tercero, ¿a qué se refiere cuando habla del reino de Dios? Fíjense, son 3 preguntas a responder. Primero vamos a entender qué significa la expresión desierto, desierto. Si en esta palabra que está acá en hebreo, yo la coloco acá, está en la portada acá, es la palabra amén en hebreo, es la palabra amén en hebreo, ¿ya? Y esta palabra amén significa algo que es verdadero o cierto. Pero había algo interesante en esta expresión. Cuando Yeshua dice desierto, desierto, literalmente, en el texto griego aparece amén, amén. Es como decir, amén, amén, te digo. Solo que lo traducen desierto, desierto, te digo. Pero ¿por qué entender esta expresión es importante en el siglo primero? Porque en el siglo primero era normal que un maestro dijera, de cierto te digo que según la Torá has pecado, un ejemplo. Pero decir, de cierto te digo que según la Torá has pecado, ya es diferente. Ya tiene una connotación diferente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Por las veces que se repite la palabra amén o el término desierto. Porque en el siglo primero se entendía diferente. Y es que en el siglo primero, cuando tú decías desierto te digo, en otras palabras, ¿cómo lo entendía la gente? Lo que va a decir a continuación está en la Torá y se puede ver fácilmente en la Torá. ¿Entiendes? Como que lo que te voy a decir no es algo como que para ti como maestro debe ser algo nuevo, o sea, ya tú lo deberías conocer. Pero cuando dice de cierto, te digo, ¿qué está diciendo? Está diciendo, mira, lo que te voy a decir ahora está en la Torá, pero es tan profundo lo que te voy a decir que no lo ves a simple vista. Como que para poder entender lo que yo te voy a decir aquí próximo, tienes que primero dedicarte bastante al estudio de la Torah. Ojo, con la ayuda del Espíritu Santo, claro está. Y esto lo recalco para nosotros y aún en el siglo primero. ¿Por qué? Porque claramente tú puedes estudiar, tú puedes leer 100 veces el mismo pasaje. Pero si primero no haces un estudio adecuado y segundo, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no te está guiando a la verdad, pues no vas a ver la verdad. Yeshua dijo, todo Moisés habló de mí. La pregunta es, ¿qué fariseo vio a Yeshua en los escritos de Moisés? Ninguno. Entonces, sí, lo puedes leer 1000 y 1000 veces, pero si no haces el estudio adecuado y y el Espíritu Santo no es el que te está guiando a esa verdad, pues no lo vas a ver por mucho que lo leas. Es como el tema de Shabbat. ¿Cuántas veces no leímos los 10 mandamientos y llegamos al 4.º mandamiento y como que no, ya eso no es para nosotros? Es que hasta que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no te lo revele, no lo vas a ver. Entonces, Yeshua lo que le está diciendo con esta expresión a Nicodemo, mira Nicodemo, yo te voy a decir algo que en la Torah está, y en la Torah y en los profetas está, pero Nicodemo, sí, el Espíritu Santo no te lo ha revelado y tú no te has dedicado al estudio de la Torah como debe ser, pues no lo vas a ver y no lo vas a entender. Es como que lo que te voy a decir es demasiado profundo. En otras palabras, es
Es entenderlo de esa manera. Si te digo una vez amén, te estoy diciendo que está en la Torá, pero que no es tan profundo. Pero si te digo 2 veces amén, es porque es demasiado profundo. Demasiado profundo. O sea, que es algo que el Padre no a todo el mundo le ha revelado. No a todo el mundo le ha revelado. Ya, y es algo importante tenerlo presente. Porque ambas cosas es como querer citar la Torá y los profetas. Pero depende de la profundidad de lo que vayas a decir. Y lo que Yeshua le estaba diciendo a Nicodemo era bastante profundo para él. Era bastante profundo. Ahora bien, ya entendiendo esta expresión y que como lo dije anteriormente, esto es una expresión de Yeshua, porque normalmente un rabino en el siglo primero, un maestro te decía, de cierto te digo, que según la Torá debes hacer esto. Pero decirlo 2 veces era algo que solamente Yeshua hasta ese momento se había atrevido a hacer. Se había atrevido. Por eso es que es impactante la expresión. La expresión impacta. Obviamente para uno no, para uno es una expresión normal. Pero en el siglo primero, escuchar Nicodemo, un maestro de ley, que un maestro de Israel, que sí puede ser muy bueno, pero no tenía el estatus de Nicodemo. Esto es importante también saberlo. Nicodemo se va a presentar ante un buen maestro, pero en la mentalidad de Nicodemo y en la mentalidad del siglo primero, Nicodemo está por encima de Yeshua. Claro, Nicodemo hacía parte del Sanedrín. Nicodemo era un líder en Jerusalén. O sea, si en el siglo primero tú colocabas en una balanza Yeshua y colocabas en la otra Nicodemo tenía más peso. Y escuchar Nicodemo de Yeshua, la expresión de cierto te digo, en otras palabras, como decirle, mira, Nicodemo, tú has podido tener todo el estudio que has querido de Torah y puedes ser el líder de Israel y de lo que no es Israel. Pero lo que te voy a decir ahora, en todo otro estudio, tú no lo has entendido. Pero yo sí lo he entendido. Claro, para Nicodemo eso es como que, epa, ¿qué me irá a decir este que según él yo todavía no he entendido? Que es tan profundo que yo no lo he entendido. Vamos a ver. Y ya sabemos qué es lo que le dijo, ¿cierto? Nicodemo, de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no verás el reino de Dios. Ahora bien, vamos a ver qué significa la expresión nacer de nuevo. Esta expresión la expliqué en Juan 1, en el capítulo 1 la expliqué y les dije, recuerdo que les dije, cuando entremos al capítulo 3 lo vamos a entender mejor. Entonces vamos a ver la expresión nacer de nuevo. Literalmente la palabra nacer, que Israel entiende como genao o también se entiende como géneto, el verbo géneto en griego, tiene que ver con engendrar o dar a luz. O dar a luz tiene que ver con engendrar o también nacer. Nacer no es una mala traducción ahí, la verdad, lo digo la verdad, no es una mala traducción, es correcto, pero también se puede entender como ser engendrado o ser nacido o ser nacido. Ahora vamos a entender el término de nuevo. Este término de nuevo es un adverbio anoten en griego y no tiene que ver con nuevo. Oyeron, ya esto ya aquí cambia, ya sí les podría decir que el término nuevo ahí no es correcto. Ahí el término significa arriba o alto o desde arriba. O sea que realmente Yeshua no le está diciendo que debe nacer de nuevo. Yeshua lo que le está diciendo es que debe nacer de arriba. Debe nacer de arriba. Debe nacer de arriba. En otras palabras, Nicodemo, te es necesario ser engendrado o ser nacido de arriba, de lo alto, de lo alto. Así es como debemos entender la expresión, ¿oyeron? Entonces, Yeshua le ha dicho, amén, amén, te digo, que si no eres engendrado de arriba, no verás el reino de Dios. Imagínense, no verás el reino de Dios. O sea, Yeshua le ha dicho algo a Nicodemo que lo ha dejado impactado.
Porque, ojo, ahorita vamos a ver porque Nicodemo le responde a Yeshua con dos preguntas. Y ahí vamos a entender lo que para Nicodemo es nacer de arriba. Y obviamente es algo totalmente distinto de lo que Yeshua le está diciendo. Porque Nicodemo lo está entendiendo de una manera. Nicodemo lo está entendiendo de una manera, pero de la manera como Nicodemo lo está entendiendo no es la correcta. Pero Nicodemo lo está entendiendo. Ojo, no, aquí hay algo importante porque cuando Nicodemo pregunta, uno piensa que es que Nicodemo es como dice uno, como que uno que no sabe nada y es ignorante de todo. No. Recordemos con quién está hablando Yeshua, con un líder. Que como líder, obviamente, no estamos diciendo que Nicodemo se la sabía toda, pero tampoco podemos decir que Nicodemo era un pintado en la pared, que no sabía nada de Torah o que no sabía de lo que Yeshua le estaba hablando. Más bien era la manera como él lo estaba interpretando. Eso sí estaba errado, pero Nicodemo sabía de lo que Yeshua le estaba hablando. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces ya entendemos la expresión nacer de nuevo, ¿cierto? Que literalmente la debemos entender como ser engendrado o ser nacido de arriba. Ser nacido de arriba. No es nuevo como tal, sino de arriba. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. ¿A qué se refiere cuando habla del reino de Dios? Porque él le dice, si no naces de arriba, si no eres engendrado de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, ya esto es algo que he explicado antes, pero como es algo en lo cual nos enfrentamos por primera vez en Juan, pues lo voy a volver a explicar, pero sé que ya muchos de ustedes lo conocen. Y sabemos que cuando hablo del reino de Dios se refiere nada más y nada menos que a la instrucción de Dios o a la Torá, como se conocía en el siglo I. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en el siglo I se hablaba de un reino en el siglo I es un reino mientras tenga una constitución que lo rija. Una constitución que lo rija. Y esa constitución es pues la ley del Señor, sus instrucciones, la Torá. Es por eso que en el siglo I el pueblo judío o Israel, o sea, los que estaban allí en Israel, no eran considerados un reino. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento no eran regidos por la instrucción de Dios, sino por Roma. O sea, era lo que Roma dijera. O sea, en ese momento podemos decir que el pueblo no era un reino, porque ellos no se regían bajo su constitución, sino bajo la constitución de Roma. Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo, si no naces de arriba, no verás el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, si no naces de arriba, no verás la Torá, no verás la instrucción de Dios, como el Padre quiere que uno la vea claramente. Porque, ojo, vamos a ver que Nicodemo no le pregunta, Yeshua, ¿y qué es el reino de Dios? Yeshua, ¿y qué es nacer de nuevo? Yeshua, ¿y qué significa desierto, desierto? No, Nicodemo no pregunta esas cosas porque ya las conoce. Nicodemo sabe de lo que Yeshua le está hablando. Nicodemo sabe que el reino de Dios se refiere a la Torá. Nicodemo entiende a su manera lo que es nacer de arriba, aunque sea errado, que después Yeshua lo va a corregir, pero él lo entendía, o sea, él la expresión la entendía, para él la expresión no era algo nuevo. Nicodemo entendía cuando Yeshua le dijo desierto, desierto, él entendía la profundidad de esa expresión. Nicodemo sabía todas esas cosas, pero con todo eso no conocía el tema bien. No conocía el tema bien. Y aquí vamos a algo muy importante, que es lo que voy a recalcar más adelante como parte de la enseñanza también. Y es que nosotros podemos saber muchas cosas. Tú puedes saber que el séptimo día es Shabbat, pero aún así no estés guardando Shabbat como el Padre quiere que lo guarde. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Tú puedes saber que Yom Kippur es Yom Kippur y hay que guardar Yom Kippur. Pero aún así, no guardas Yom Kippur como el Padre quiere que guarde Yom Kippur. Y esas cosas pasan. Nicodemo sabía que era nacer de arriba. Lo que no sabía realmente era cómo se nacía de arriba realmente, según la mentalidad del Padre. Para él era una cosa, para el Padre era otra. Estaba errado, pero conocía de alguna manera. Conocía. Entonces, hay veces que el conocer algo
no te lleva a que por ende lo voy a guardar o lo voy a hacer como el Padre quiere que yo lo haga. No puedes saber muchas cosas, pero ve y llévalo a la aplicabilidad, ve y llévalo a tu vida. Ahí es donde te das cuenta que te falta. Sí, Shabbat es Shabbat, pero ¿cómo estoy guardando Shabbat? Y ojo, y aprovecho quizás el hecho de que ahora estamos desde casa y demás. Guardar Shabbat desde casa es un reto más grande. Porque listo, no está en la congregación, están los hermanos, llegó el momento de la alabanza, todo el mundo para la alabanza. Llegó el momento de intercesión, todo el mundo orando. Llegó el momento de la enseñanza, todo el mundo escuchando. Pero tú puedes estar en tu casa en el momento de la oración por mí y tú puedes estar haciendo otra cosa. Llegó el momento de la alabanza por mí y tú puedes estar haciendo otra cosa. Llegó el momento de la enseñanza por mí y tú puedes estar haciendo otra cosa porque nadie te está viendo. Estás tú en tu casa. Esto es un reto más grande. Es un reto más grande. Por eso es que cuando estamos entre hermanos reunidos es más fácil. Claro que es más fácil expresar fidelidad, expresar emuná. Pero cuando estás solo en tu casa, que nadie te está diciendo, oye, mira, que esto está mal, entonces ahí es más difícil. Ahí es donde realmente se muestra la emuná. Cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos está diciendo, oye, pero mira, ve, es que esto no es así. Claro, obviamente es más fácil si estás en casa y por lo menos los que están casados, por lo menos los que tienen familiares que también están en la misma sintonía, obviamente lo hace más fácil, pero ¿y cuando no lo tienes? Cuando eres tú solo en tu casa que guardas Shabbat, tu papá no te va a decir, oye, ¿por qué estás viendo esa serie en Netflix si estamos en Shabbat? Él no te va a decir eso. Eso solo lo sabes tú. O sea, y el video y todas estas cosas nos llevan a lo que está viviendo Nicodemo en el momento. Nicodemo sabía el término nacer de arriba. Lo que realmente no se había dado cuenta él es que realmente él no había nacido de arriba. Nosotros podemos saber Shabbat, podemos saber la Santa Convocatoria, pero de ahí hacerlo como el Padre quiere, ya eso es otra cosa. Y es ahí donde el Padre nos va evaluando y nosotros nos vamos dando cuenta, oye, yo hice esto en Shabbat y esto en Shabbat no está bien, pero yo sé que Shabbat hay que guardarlo. Pero ahí el Padre nos va puliendo en la intimidad, el Padre nos va puliendo quizás a través del hermano, nos va inquietando el corazón, como que, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto si esto no está bien en Shabbat? El Padre nos va inquietando. Y eso, algo así, era lo que Nicodemo estaba viviendo. Nicodemo estaba viviendo. Entonces, vamos a seguir viendo la conversación. Fíjense lo que dice, fíjense cómo le responde Nicodemo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ojo, la palabra viejo no se entienda como avanzado en edad. Entiéndase como anciano, ¿vieron? Que era lo que les explicaba ahorita. Anciano en el siglo I no tiene que ver necesariamente con viejo. Tiene que ver con un principal, tiene que ver con un líder. Entonces ahí no se entienda como una persona avanzada en edad, sino como una persona, sino como un líder de Israel, como un líder de Israel. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, aquí Nicodemo hace dos preguntas. Oye, siendo yo un líder, siendo yo un anciano de Israel, ¿puedo yo volver a nacer? ¿O acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Aquí es donde yo me hago la pregunta. En la mentalidad de Nicodemo, ¿qué implica nacer de arriba? Claro, porque Yeshua está pensando una cosa, pero Nicodemo está pensando otra. Y aquí donde vamos a entender que primero, para Nicodemo esto no era una expresión nueva, pero obviamente como lo entendía Nicodemo era distinto. En el siglo I, cuando se le habla a una persona que ha nacido de arriba, en el siglo I se entendía de que tú nacías de arriba en las distintas etapas de tu vida. ¿Cuáles son esas etapas para ellos? Vamos a verlas. Aquí se las mostré. Esta imagen la tomé de la enseñanza de la hermana Katy Gómez, para que sepan, si ven la enseñanza de la hermana Katy Gómez, la enseñanza de ella explicaba esto y lo tomé esa imagen precisamente de ahí, para que sepan. En el siglo I, cuando se habla de nacer de arriba, se entendía de que tú nacías de arriba en cada etapa espiritual de tu vida. Ojo, no en cada etapa como
como ser humano, quizás en lo profesional, ni nada, no, sino en cada etapa espiritual de tu vida. Tú, en cada etapa espiritual, cada vez que tú iniciabas una etapa espiritual, tú has vuelto a nacer de arriba. Tú has vuelto a nacer de arriba. La primera etapa es la Brit Milá, que es lo que se conoce como la circuncisión al 8º día, para varones, obviamente para los varones. Segundo, la Bar Mitzvah, que ojo, esto era algo ya que se manejaba desde costumbres del siglo I, que a los niños se les enseñaba la Torá desde muy pequeño. Y ya para las mujeres es a los 12 años, para los hombres es a los 13 años. Ya a partir de esa edad, ya se les consideraba jóvenes maduros en Torá y aún como personas. Quizás ya no eran niños como tal, ya no eran bebés, ya eran personas ya con un grado de madurez mucho más alto. Y obviamente no de madurez quizás como persona, sino más que todo madurez en la Torá, porque uno puede decir, un niño a los 13 o a los 12 años todavía es un niño, todavía le toca madurar en muchas cosas, pero en el ámbito espiritual, ya en el siglo I, y para el judío ya era una persona con mucho conocimiento de Torá, con mucho conocimiento. Entonces ya era otra etapa en la vida de la persona. Entonces, pasando de la Brit Milá a la Bar Mitzvah, ya es una etapa distinta. Y por ende, en cada etapa has nacido de arriba. Está también la Teshuvá, el arrepentimiento. Claro, el arrepentimiento que se daba mucho más adelante. Y ojo, antes del arrepentimiento de la Teshuvá, después seguía la etapa del matrimonio. Algo importante aquí. Porque el matrimonio se considera una etapa no en el ámbito personal, sino más bien en el ámbito, por decirlo así, religioso. ¿Por qué el judío lo consideraba así? Porque ellos veían el matrimonio, y yo creo que, bueno, yo hablo por ellos porque estamos hablando del siglo I y estamos hablando de un fariseo. Pero también creo que en nuestra etapa y en nuestro conocimiento de Torá, debemos también entender que el matrimonio no es un compromiso solamente con la persona con la que te casas. Es un pacto con Dios. O sea, es un pacto que tú haces con el Eterno. Por eso es que la Torá dice lo que Elohim ha unido, que no lo separe el hombre. Porque es que quien te une a tu pareja no eres tú, es Elohim, es el Padre. Entonces, cuando tú te casas, tú has llegado a una nueva etapa, no desde tu vida personal, sino desde tu vida también espiritual. Por eso es que cuando tú te casas, es como tú volver a nacer de arriba. Volver a nacer de arriba. Entonces, fíjense cómo veían quizás el matrimonio en ese momento. Y por último, el ser maestro de la ley. Claro, ya ser un maestro, ya ser un rabí, ya será lo último, ya será la cúspide. En el siglo I será la cúspide. Ahora bien, ¿en qué etapa estaba Nicodemo? Ya Nicodemo estaba en la última etapa, ya Nicodemo era un maestro de la ley. Entonces, aquí, ojo, ya entendiendo esto, porque fíjense, aquí hay algo que quiero resaltar, que Yeshua se lo va a decir a Nicodemo. Todo esto son cosas en la carne. Circuncidarte, listo. Estudiar Torah era algo normal en el siglo I, o sea, eso era algo de costumbre. El arrepentimiento, cualquiera puede entrar en arrepentimiento, cualquiera se puede casar. Son cosas en la carne. O sea, el judaísmo del siglo I entendía el nacer de arriba, yendo a cada etapa de tu vida, cada etapa que tú ibas avanzando, cada etapa espiritual. Estas son las etapas. Entonces, era algo más de la carne. Piense que ahí no se mencionan otras cosas. Como lo decía ahorita, la Teshuvá, cualquiera puede confesar sus pecados, arrepentirse y hasta por un tiempo de su vida vivir una vida de arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿realmente ha nacido de arriba? Eso solo lo sabe el Eterno. Cualquiera se puede casar, cualquiera puede ser un maestro de Torah. Pero esto uno lo entiende así, pero en el siglo I no se veía así, no se veía de esa manera. Por eso que ya sabiendo esto, entendemos la pregunta de Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no le está hablando de un tema de edad. Oye, señor, es que ya yo tengo 70 años. ¿Cómo esperas tú que yo nazca? No. Él no se refiere
con el término viejo a la edad. Él se refiere al grado de autoridad que ya él tenía, porque ya él era un anciano, ya él era un maestro de la ley. Entonces él le está diciendo, ven acá, Yeshua, si yo soy un maestro de la ley, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí de que yo no he nacido de nuevo? Si ya yo estoy en la cúspide, en lo más alto. ¿Cómo es que ahora yo, que soy anciano, tú me vas a decir que es que tengo que volver a nacer? Estando yo en la cúspide, en lo más alto. Entonces, cuando le hace la segunda pregunta, él no se la pregunta, ojo, esta pregunta es un poco irónica. La segunda pregunta es un poco irónica porque Nicodemo sabe que es imposible que tú vuelvas a entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer. Eso Nicodemo lo sabe. Nicodemo no está colocando en duda eso. O sea, Nicodemo no se está preguntando, oye, ¿será que de verdad yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, ese no es el cuestionamiento de Nicodemo. Nicodemo sabe que eso no se puede. Por eso es que la pregunta es irónica. ¿Qué es lo que le está diciendo Nicodemo? O sea, que tú me estás diciendo a mí, Yeshua, que yo tengo que entrar, o sea, en otras palabras, empezar de nuevo, hacerme de nuevo la Brit Milá, hacer de nuevo la Bar Mitzvah, hacer de nuevo la Teshuvah, volverme a casar y ser maestro de la ley. Pero para que eso se dé, yo tendría que volver a entrar al vientre de mi madre. Pero es irónico. O sea, es irónico porque lo que le está diciendo es, mira, lo que tú me estás diciendo, Yeshua, es imposible. Porque es que yo no puedo entrar al vientre de mi madre de nuevo. En otras palabras, ya lo que fue, y yo estoy en la cúspide. Por ende, no me vengas tú a decir ahora que es que tengo que nacer de arriba. Claro, porque Nicodemo le está entendiendo el nacer de arriba desde esto, desde cada etapa en la vida espiritual del ser humano. Él no le está entendiendo de otra manera. Él no le está entendiendo de otra manera. Es por eso que cuando él le pregunta, oye, tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Él lo está diciendo de manera irónica, porque prácticamente, ¿qué le está diciendo? O sea, que yo tengo que volver a nacer, llegar al 8º día, que me circunciden, luego llegar a cumplir 13 años para entrar a la Bar Mitzvah, luego entrar al arrepentimiento, luego casarme y luego ahí sí ser maestro de ley. Entonces, para hacer todo eso, literalmente tendría que volver a entrar al vientre de mi madre, lo cual es imposible. En otras palabras, Yeshua, lo que tú me dices es algo imposible, totalmente imposible. Porque así es como Nicodemo lo está entendiendo. Por eso es que digo, para Nicodemo el concepto de nacer de arriba no era algo nuevo, no era algo nuevo. Ya él lo sabía, a su manera, pero ya lo sabía, no era algo nuevo para él. Ahora, ¿qué iba a ser lo nuevo? Entenderlo a la manera de Dios. Entenderlo a la manera de Dios. Eso sí va a ser lo nuevo para él. Porque claro, nosotros, como les decía ahorita, y colocaba el ejemplo, podemos hacer muchas cosas porque las conocemos. La gran pregunta es, ¿lo estamos haciendo a la manera de Dios o a la manera de nosotros? Porque puede un momento que el padre te diga, mira, es que sí, tú conoces esto, pero lo has hecho todo a tu manera. Has guardado Shabbat a tu manera, has guardado las santas convocatorias a tu manera, has ido a la iglesia a tu manera, has escuchado a tu manera y todo lo has hecho a tu manera. Ejemplo, nosotros por lo menos, y lo digo quizás a veces hasta por mí, o sea, uno no puede quizás ir a la congregación e ir, voy a escuchar la palabra del Señor y me voy a distraer porque me voy a distraer con el teléfono o me voy a distraer con el hermano hablando. Estás escuchando la palabra del Señor a tu manera, hasta que el Padre te confronte y te diga que mira, así no se escucha mi palabra. Y lo puede hacer a través de un hermano, lo puede hacer en la intimidad contigo, lo puede hacer de muchas maneras. Pero te está diciendo en otras palabras, sí, lo entiende, sí, lo sabe, sí, sabes que hay que ir a la congregación, pero lo estás haciendo a tu manera. Así lo mismo pasaba con Nicodemo. Nicodemo estaba entendiendo el nacer de arriba a su manera, no a la manera del Señor. No a la manera del Señor. Vamos a continuar. Verso 5. Respondió Jesús. De cierto te digo, repite la expresión. O sea, aquí Yeshua le va a decir lo mismo que le dijo antes, pero en otras palabras. Antes le dijo, de cierto te digo,
que si no eres nacido de arriba, no verás el reino. Ahora se lo dice en otras palabras para que lo entiendas. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya se lo dice de otra manera. Pero aquí hay algo interesante. Ya les voy a contar, tenemos un momentito acá. Aquí hay algo interesante. Y algo muy interesante. Y es que la expresión, cuando dice que el que no naciere de agua, esta expresión agua o la palabra agua fue añadida. Una expresión añadida. Añadida después, añadida después de la muerte de Yeshua, obviamente estamos hablando siglo II, siglo III, con el fin de justificar el bautismo como medio obligatorio para ser salvo o para entrar en el reino de Dios. Claro, porque el texto te está diciendo es que si no naces del agua, en otras palabras, ¿cómo le entienden? ¿Cómo se llegó a entender ese texto? Para muchos, más en la Iglesia Católica, como que el bautismo es requisito para ser salvo. Para si no te bautizas, no eres salvo. Pero ojo, no solamente lo digo por esto, sino por lo que va a decir el texto más adelante. Fíjense lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y tanto aquí como más adelante vamos a ver que Yeshua marca es en el nacer en el espíritu. Él no dice el que no naciere del agua y del espíritu, porque si no aquí dijera lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del agua y del espíritu, del agua y del espíritu es. Él no dice así. Y más adelante en los siguientes versos vuelve y recalca en el nacimiento en el espíritu. Solo en el espíritu. No en el nacimiento del agua y del espíritu. Como les digo, esto aquí fue añadido. Fue añadido para justificar que el bautismo es una obligación para ser salvo. Y eso no es cierto. Sabemos que eso es totalmente errado. Ojo, ¿el bautismo es importante en nuestra fe? Pues claro que es importante. Es importante en nuestra fe. Pero no me vas a decir que si no me bautizo, entonces no soy salvo. Porque es un completo error. Y fue añadido con ese propósito, para justificar el bautismo como medio obligatorio de salvación, lo cual es completamente errado. Lo que sí es obligatorio es nacer en el espíritu. Eso sí es obligatorio. Por eso es que Yeshua le dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne, en otra palabra, Nicodemo, eso que tú estás pensando de nacer de arriba, no es más que nacer de la carne. O sea, eso son cosas carnales, cosas humanas. Tú te puedes hacer la abrir milá. Tú puedes decir me arrepiento. Tú puedes hacerlo todo lo que tú quieras. Tú puedes casarte. Todo eso. Pero nada de eso ha de confirmar que tú has nacido realmente del Espíritu. Nada va a confirmar. Nada de eso confirma que tú has nacido del Espíritu. Por eso es que Yeshua le dice, Nicodemo, pero ven acá, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, en otras palabras, mira, ve, todo lo que tú me estás diciendo es carnal. O sea, cualquiera lo hace. Entonces, me tengo yo que hacer la circuncisión para ser salvo, pero voy a darle la vida a la persona. Entonces, esto es carnal, Nicodemo, eso es carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu, eso sí, eso sí. Lo que es nacido del Espíritu, eso es de Dios, es de arriba. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es nacer del Espíritu? Estas son las palabras en hebreo, Ruach HaKodesh. Oyeron, Ruach HaKodesh en hebreo. Lo que implica nacer del Espíritu. Ruach HaKodesh. ¿Qué es nacer ¿Qué es nacer del Espíritu? O sea, ¿por qué Yeshua dice que para llegar a entrar en el reino de Dios, o para disfrutar del reino, o para ver el reino, para ver la Torá, yo tengo que nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer del Espíritu? Vámonos al profeta Ezequiel. Quiero que me acompañen aquí. Vamos a ver lo que dice el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio de un valle que estaba ¿qué? Lleno de huesos. Claro, puro hueso. Puro hueso. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor.
y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, secos. Esa es nuestra vida, una vida seca. Sin el Eterno es una vida seca, es una vida muerta, muerta. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y esto se va a complementar con lo que Yeshua le va a decir más adelante a Nicodemo. En el verso 10, ya terminando, se lo dice, Nicodemo, tú no vas a saber quién nace en el espíritu, porque eso es como el viento. Tú lo sientes, pero tú no sabes ni a dónde viene, ni a dónde va. Tú no sabes nada de eso. En otras palabras, el que nace del espíritu, solo Jehová, tú lo sabes. Nadie más lo sabe. Nadie más lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. ¿Qué van a oír los huesos secos? Palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que, fíjense lo interesante, yo hago. Esto aquí no tiene intervención humana alguna. Es el Señor quien hace. Yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y fíjense, y sabréis que yo soy Jehová. Después de que el Señor haga todo eso, es que nosotros vamos a llegar a saber que Él es Jehová. De otra manera no podríamos. Pero ¿quién es el que hace la obra? El Señor. El Señor es el quien hace entrar el Espíritu. El Señor es el quien hace subir carne en nosotros. El Señor es quien nos cubre de piel. El Señor es el quien pone su Espíritu en nosotros. El Señor es quien nos hace vivir. Y ya cuando ocurra todo eso, entonces nosotros sabremos que Él es Adonai. Antes no. Antes estamos en nuestro mundo. Antes estamos haciendo nuestra vida. Cada quien en lo suyo, en lo que le parece mejor, hasta que el Padre coloca su espíritu en nosotros. Entonces ahí el Padre nos revela su palabra. Amén. Entonces, esto en esta profecía entendemos claramente que nacer en el espíritu es algo que viene de arriba. Y como lo dice el mismo profeta Ezequiel, solo que obviamente, perdón, Zacarías, solo que obviamente no quise traer más profetas porque me extendería más, pero como dice el profeta Zacarías, y colocaré en vosotros mi espíritu para que andéis en mis mandamientos. O sea, yo ando en la palabra del Eterno porque el Eterno ha puesto en mí su espíritu. Porque el Eterno me ha hecho nacer de arriba. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y aquí es donde entra el peligro de mucha gente, el engaño de mucha gente. Y quizá más en la cultura judía que se arraiga más el tema. En la cultura judía, por cultura, es normal que un niño conozca Torá. Y es normal que quizás haga muchas cosas que están en la Torá. Pero la pregunta es, ¿y por eso el Espíritu Santo está en él? Pues no, no por eso. Porque es que tú puedes guardar Torá por costumbre, porque me lo enseñó mi papá, mi mamá. Pero el verdadero arrepentimiento lo da el Eterno. Y esto quizás, fíjense, el tema quizás a los que son padres. Los padres tienen una misión ardua, muy ardua, pero a la vez es una misión que no depende de ellos del todo. O sea, ellos hacen su parte, pero la parte principal la hace el Eterno. O sea, tú le puedes enseñar a tu hijo todo lo que está en la Torá. Pero si el Padre Eterno no obra en su vida, no cambia su corazón, no hace que su espíritu entre en él, no va a haber realmente un verdadero arrepentimiento. Y le pudiste haber enseñado, lo pudiste haber llevado a la congregación, pudiste haber hecho muchas cosas, pero a la final, y la última palabra la da el Señor. ¿Dónde debe haber? Y digo debe haber porque a la final padre es padre, madre es madre, y como padre y como madre siempre van a preocuparse por sus hijos, siempre van a querer que sus hijos anden por el camino correcto, pero a la final, ¿dónde debería estar quizás el descanso de cada padre? En que, bueno, nos esforzamos en enseñarle la palabra, le dimos lo mejor,
con fallas, con lo que sea, porque ningún padre es perfecto, pero le dimos lo mejor. Aquí descansamos nosotros. El resto de la obra la hace el Eterno. Ahí es donde debería estar. Y digo debería porque ¿qué padre no se angustia por su hijo? ¿Qué padre no se preocupa por su hijo? Y eso de alguna manera no trae descanso. Entonces, es difícil, pero recordemos que a la final la obra la hace el Eterno. Y esto que dice el profeta Ezequiel lo quiero complementar con el primer libro de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y qué, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense lo que dice el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y aquí me quiero detener. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Yo hago una pregunta. ¿Qué implica para nosotros vencer al mundo? Es ir en contra de las ideologías y de lo que el mundo enseña. Y obedecer la palabra. Para resumirlo, vencer al mundo es obedecer Torah. Y ojo, vencer al mundo no es solamente en un lapso de tu vida que obedeces Torah, no. Es por toda tu vida. Hasta el tiempo que Padre te tenga con vida. ¿Entiendes? ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes ver quizás en la congregación al hermano que guarda Torah, pero vamos a ver que después se descarría el hermano. Va y sigue en su mundo. Realmente no ha nacido de arriba todavía. O sea, en todo el tiempo que estuve en la congregación no ha nacido de arriba. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. No se deja arrastrar por el mundo, sino que lo vence. Es por eso que la muestra de nuestra emuná se da a través del tiempo. Una persona puede ir a la congregación por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y tú ves que estuvo en las santas convocatorias, hacía todo, pero vamos a ver que después se aparta. No ha nacido de arriba todavía. ¿Por qué? Porque no vence al mundo. Y la manera en la cual vencemos al mundo es a través de nuestra fe, porque lo dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra emuná. Es la que nos lleva a decir, Padre, es la que nos lleva a decir al último día de nuestra vida, Señor, he vencido al mundo. Gracias a ti. Porque me has ayudado a mantenerme firme en mi emuná, en mi fe, en mi fidelidad a tu palabra. Pero ese que por un tiempo estuvo y después se apartó, no ha vencido al mundo, no ha nacido de arriba. No ha nacido de arriba. Por eso es que en la congregación, pues cualquiera puede decir amén, cualquiera puede decir aleluya, y eso no dice nada. Entonces, esto es importante tenerlo claro para vivir una emuná íntegra. Una emuná que sabe cuáles son sus fuertes, pero también sabe cuáles son sus debilidades. Y con base a eso va mejorando. Pero no una emuná que muestra una cosa, pero al final no es nada. A la final no es nada. Y eso está en el corazón del hombre. Por eso es que el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Uno afuera puede mostrar muchas cosas, pero el Padre es quien sabe qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Si realmente está como que yo para qué voy a guardar Shabbat, yo para qué voy para la iglesia. Si hay en eso en el corazón, es porque no se están guardando, no se están haciendo las cosas bien. Si se hacen las cosas quizás por regañadiente o porque me toca hacerlo, porque lo hago para que vean que lo hago. Eso está mal, eso no está bien. Lo voy a hacer porque soy ministro. Ah, pero si no eres ministro, lo harías igual. ¿Se dan cuenta? No es que yo hago esto porque soy pastor, pero si no eres pastor, lo harías. O sea, a la final, es cierto que a la final, pues uno va conforme al llamado que el Padre nos hace, pero no hay que hacer las cosas porque estoy en cierta posición o para que la gente vea o porque es que si la gente no lo ve, entonces la gente va a hablar, ¿no? Hay que hacer las cosas por amor al Eterno, primeramente, por amor al Eterno. Fuese ministro, no fuese ministro, fuese lo que sea, pero lo haces igual por amor al Eterno. Amén.
Importante tenerlo presente, familia, importante. Entonces, ¿qué es nacer en el Espíritu? Recordemos, es vencer al mundo a través de nuestra emuná, de la obediencia a la palabra. Amén. Eso es nacer en el Espíritu. Ya terminando, ya vamos terminando, familia. Verso del 7 al 8, vamos hasta el verso 10. Fíjense lo que le dice Yeshua. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, ni podemos. Ahora tampoco te vengas tú a impresionar por esto, porque yo de alguna manera espero que tú conozcas esto. Y fíjense lo que le dice en el verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Claro, tú oyes el sonido del viento, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense que aquí recalca solamente el nacer del Espíritu. Aquí no recalca nacer del agua y del Espíritu. Si se dan cuenta, lo que yo les decía, que allá el término agua fue añadido. Fue añadido. Aquí lo recalca Jesús, solamente nacer en el Espíritu. Solamente nacer en el Espíritu. Es como el texto también que fue añadido, que lo estudiamos en Mateo, cuando Jesús dice que y os bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, así es como hay que bautizar. Pero luego uno se va a Hechos de los Apóstoles y los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno se va a la historia, uno se da cuenta que en el siglo I la gente bautizaba en el nombre de su maestro. Y luego, cuando uno se va a los manuscritos más nuevos, se da cuenta que la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue añadida para defender la Trinidad. Entonces, ahí todo el mundo se da cuenta de que, oye, mira, no compagina esto con esto, aparte de lo que dice esto, no dice, no, definitivamente eso no está bien. Uno bautiza en el nombre de Jesús. Y así es como está. Entonces, fíjense cómo se ha llegado a manipular la escritura también. Entonces, que es nacer del Espíritu, solamente del Espíritu. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Es como el viento, que tú no sabes quizás de dónde viene ni a dónde va. ¿Por qué? Porque eso solo lo conoce ¿quién? El que está allá arriba, el eterno, solo él lo conoce, nadie más. Nadie más, por eso es que a nosotros no nos compete juzgar. No es que tú no naciste de arriba, no es que tú sí naciste de arriba. Porque quizá ese que tú dices que sí nació de arriba, porque ves que guarda la palabra, pues pueda que en unos años ya se descarríe, que realmente no ha nacido de arriba. Y ese que quizás hoy no está guardando Torah, el día de mañana la guarde, y ese quizás sí ha nacido de arriba. Entonces, por eso es que eso no nos compete a nosotros. Eso solo le compete al Señor. Amén. Y termina el verso 9 y 10. Aquí ya Nicodemo cambia las preguntas. Porque fíjense lo que dice. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, listo. Ya entiendo que lo que tú me dices de nacer de arriba es diferente a como yo lo entendía. Ahora dime tú cómo lo hago. O sea, ya esto es una actitud distinta. Porque ya esto es una actitud de aquel que quiere aprender. Es como cuando uno decía, no, que el domingo es el día del Señor. Bueno, ya entiendo que el día del Señor no es el domingo, sino el Shabbat. Ahora dime cómo lo hago. Ahora dime cómo lo guardo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya es la actitud de aquel que ha reconocido que, oye, sí, oye, estaba equivocado, reconozco que la cosa no es así, pero ahora enséñame cómo lo hago. Y Yeshua le confronta. Ojo, él le va a responder esta pregunta después, solo vamos a estudiar el siguiente Shabbat. Yeshua le responde. Pero él primero le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, tú que has llegado a la cúspide, tú no sabes cómo una persona puede nacer de arriba. O sea, es impactante porque ya esto ¿qué hace? Confronta a Nicodemo, lo confronta totalmente. Porque Nicodemo ahora empieza a decir, caramba, todos estos años de mi vida quizás esforzándome, creyendo estar en la verdad, pero ahora me doy cuenta que no sé nada. Ni siquiera de lo que es nacer de arriba. Ni siquiera de eso. Entonces, claro, ya Nicodemo entra un punto donde, bueno, enséñame cómo lo hago. Enséñame cómo lo hago. Y eso, y ahorita vamos a ver lo que Yeshua le responde. Solo vamos a ver el próximo Shabbat. Ya terminamos aquí en el verso 10. Esta es la primera parte de esta conversación. Una conversación muy, pero muy profunda, mis amados hermanos. Y nos tiene que llevar a entender de que
La obra la hace el Eterno. La obra la hace el Eterno. Y que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquel que realmente haya vencido al mundo. ¿A través de qué? De la emuná, de la fe. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes. Como dice la palabra, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y todo esto es lo que el Padre quiere a través de esta conversación. Nicodemo era un hombre, pero vean, un líder en Israel. Pero eso no eso delante del Padre no quería decir que había nacido de nuevo. Y esto también nos lleva a algo. Quizás hoy los que somos ministros, nuestros pastores, los que quizás están aprendiendo, nuestra meta no debe ser llegar a ser ministro de la congregación ni llegar a ser pastor de la congregación. Esa no debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser llegar a ser verdaderos servidores del Padre. Llegar a ser personas con una emuná íntegra. Esa es nuestra meta. Porque la persona que esté anhelando ser ministro de la congregación es porque realmente no ha entendido lo que es nacer de arriba. Porque nacer de arriba no es ser ministro. Nacer de arriba no es ser pastor. Nacer de arriba no es ser servidor en la congregación. Nacer de arriba es vencer al mundo a través de nuestra emuná, de nuestra emuná íntegra, emuná que nos ha entregado el Padre. Es vivir una vida íntegra en obediencia al Eterno. Y eso es lo que nos debe preocupar a todos nosotros. No que para que cuando te nombren quizás ministro o pastor se te infle el pecho. Hombre, que si se te infla el pecho, entonces quiere decir que no estás preparado para eso. No estás preparado. Porque a veces confundimos las cosas. Es que yo quiero ser un ministro. Es que yo quiero ser un evangelista que lleve el evangelio por todas las naciones. Y eso no quiere decir que has nacido de arriba. Tú puedes ser todo eso, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Entonces, fíjense hasta dónde quizá a veces llega el engaño de la gente, que se motiva en la palabra, no por la palabra, sino porque quiere alcanzar un estatus, quiere alcanzar un reconocimiento. Y hay muchas personas así, y eso no está bien. Eso muestra de alguien que todavía necesita que ese corazón sea tratado para poder llegar a ser una persona, quizás un líder dentro de la misma congregación. Todavía necesita ser tratado, porque no se trata de esto, no se trata de nosotros, se trata de vivir una emuná íntegra delante del Eterno. Amén. Y como conclusión, espero que me acompañen aquí a Romano. Quise terminar con Romano, quise terminar con Pablo, porque para mí Pablo encierra gran parte de esto. Y fíjense lo que dice. Pues a Moisés dice, tendré compasión del que yo tenga compasión y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Amén. Nicodemo corrió toda su vida por ser líder en Israel, lo fue, pero al final no se trató de eso, Nicodemo. No se trató de cuán rápido corres. Se trata del Señor que tenga compasión. Es por eso que es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, clamar por compasión al Señor, para que el Padre nos perdone, para que el Padre nos permita nacer de nuevo, si es que sentimos que todavía no hemos nacido de nuevo. Si sentimos que hemos nacido de nuevo, si sentimos que hemos nacido de arriba, es pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en nuestra emuná. Y no que el mundo nos venza a nosotros, sino que nosotros venzamos el mundo gracias al Padre a través de nuestra fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy, en esta mañana, 11. Empezó un poquito tarde, por eso quizás el haber terminado hasta ahora. Pero bueno, vamos a orar y darle gracias al Eterno por esta enseñanza. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias por permitirnos poder tener este espacio, Dios, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos de ella, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Gracias te doy por mis hermanos de la congregación. Gracias porque, bueno, hoy a pesar de las circunstancias no estamos presencialmente, pero estamos desde casa cada uno, Señor, guardando este día santo, este día cada dos.
Fortalécenos, Dios, en tu verdad y ayúdanos, Padre amado. Gracias por tu amor y gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos ha llamado. Y ayúdanos a vivir una vida conforme al llamado que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a fortalecernos cada día en ti, en la oración, y no apartarnos de ti, mi Rey. En Yeshua te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, permítanme un momentico. Ahí ya terminó terminó. Amén, amén.